Primera vez que estoy teniendo campañas evangelísticas a través del internet. Ya esta es la tercera semana de predicación y por la gracia de Dios las personas están escuchando, están viendo los videos que se graban y esperamos que Dios pueda usarlo, todo este material para la gloria suya. En esta ocasión estamos teniendo esta semana especial para las iglesias de Williamsburg e East New York en Brooklyn. Hay algunas personas que son agradecidas a Dios. Hemos tenido momentos de oración, momentos de peticiones. Hay mejoras en las personas que han estado enfermas, el hermano Mars y Susana y María y su familia, Rodolfo Collado. También los pastores por los que estamos orando, por el pastor José Cruz, por el pastor Concepción, por el pastor Hermes Taveras, por el pastor Elías Sarmiento, por el pastor Andrés Reyes. Mis hermanos, estamos agradecidos que Dios escucha las oraciones de sus hijos y pedimos al Señor que los levante para la gloria de nuestro Dios. También por pastor o hermanos de New Jersey, por la Liriano de la iglesia de New Jersey, por la iglesia hispana de East New York, por la familia Siriado. Queremos orar por ellos, por Abimael, su esposa, por María Sosa, su esposo y su hermana, por Valentín y su hermana de Albania. En la iglesia de Williamsburg, agradecemos a Dios por la familia de Marcelo Sosa. Que Dios bendiga esta familia, que los ayude y los bendiga. Por Carlos Rodríguez y su familia, por Brunilda y su familia, por Raúl Zapata, que Dios le bendiga. El esposo de la hermana Milagros, queremos también pedir al Señor por ellos. Por los amigos de la hermana Noelia, que Dios los bendiga. Por personas de Ecuador que también están pasando por momentos difíciles. Tocio Quiñones, Lucer y Luis y Eduardo Condón Morán. Por los hermanos Arnoldo y Zamora. Y por los amigos de la iglesia José Manuel y Albania. Esto es realmente interesante saber que nos unimos en oración a través de diversas partes del mundo y junto a los hermanos pedimos por estas personas que están pasando por momentos difíciles. Y yo les invito antes de empezar la predicación a orar y pedir por estas familias que hemos mencionado. Oremos. Padre, gracias porque tú oyes la oración de tus hijos. Hay mejoría en varias familias y te agradecemos por ello, mi Dios. Te suplicamos por aquellos que hemos mencionado hoy. Padre, pon tu mano poderosa en sus vidas, en sus cuerpos, en sus familias. Y tráele, Señor, paz, salud y esperanza. Y que, Señor, juntos podamos prepararnos para la eternidad. Padre, bendice de una manera especial al pastor de la iglesia, al pastor José Cruz. A él, su familia, dale la fuerza, la salud, para que pueda seguir dirigiendo este distrito. Que tu paz, tu amor sea con él. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. El tiempo se va rápido cuando estamos hablando en vivo. Solo tengo algún pequeño anuncio. Descansa en paz la hermana Mélida Espinosa. No por asunto de coronavirus, no, es por su edad avanzada. Ella murió y habrá un servicio funeral en Cypress Hill de 11 a 12, pero no podrán asistir. No está permitido tener esas reuniones. Pero quisiéramos que oremos por su familia, por las personas de la iglesia, por aquellos que quedan sin una persona que los ha sido de ayuda y de bendición para su familia. A la hermana Hortensia de Vergara, a Oderay Cubillas, a Gina Cubillas, a Italia Pérez y Aldelcio Cubillas, Eduardo Cubillas. Estos
hermanos de la iglesia de East New York, a cada uno de ellos nuestro sentido de pesar. Un día tendremos la esperanza de volver a encontrarnos, y creo que el mensaje de esta hora puede ser de gran ayuda y bendición para cada persona que hoy escucha el mensaje para la gloria de nuestro Dios. El tema de hoy lo hemos titulado "Estarás conmigo en el paraíso". Es una de las palabras de Jesús, quizás la segunda palabra de Jesús. Y cuando pensamos en el paraíso, Dios lo hizo al ser humano para que sea feliz, para que viva cómodamente, sin enfermedad, sin dolor, sin muerte, sin sufrimiento. Dios hizo para que los seres humanos puedan ser felices y disfrutar de la felicidad que Dios les ofrece. Pero el pecado entró en este mundo y el pecado trajo sufrimiento, dolor. Nuestros padres dejaron el paraíso y salieron de la presencia de Dios y para siempre quedaron fuera si no hubiese sido que Dios envió un rescate para que sus hijos vuelvan otra vez al paraíso. La promesa de Dios para Adán y Eva era que un día volverían y que el Redentor vendría a este mundo para rescatarlos y traerlos de vuelta al paraíso de Dios. El tema de hoy está basado en el libro de San Lucas en el capítulo 23. Y ahí encontramos este momento duro en la vida de Jesús. En el capítulo 23, verso 32 dice: llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo que estaba mirando y los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si ese es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose, poniéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, cuando leemos esta historia, es algo difícil de poder imaginar, porque es algo cruel. No es algo que trae paz ni tranquilidad a la mente de los seres humanos. Las personas que llegaron ese domingo de Ramos, levantando palmas y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y estaban dando fiesta de que llegaba el rey. Como ellos vieron frustrado su intento de hacer de Jesús el rey de esta tierra, muchos de ellos se juntaron a la turba. ¿Para qué? Para burlarse del maestro. Sus amigos, los discípulos, se fueron lejos. El miedo se apoderó de ellos. Era un momento difícil para la vida de los discípulos. Pero con Jesús habían dos personajes en el versículo 32. Noten cómo dice: llevaban también con él otros dos malhechores. Otras dos personas. En ese día podían ser tres malhechores. Pero Jesús tomó la cruz de Barrabás y llevó esa cruz.
Y allí mientras avanzaban en el verso 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Cuando vamos a Israel es impresionante llegar al monte de la calavera. Contemplar ese lugar trae un recuerdo triste. He visto varias veces el monte de la calavera. Mañana voy a presentar un poquito de cómo es ese lugar, qué es lo que hay en ese lugar ahora. Pero allí estaban Jesús y dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús oraba: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hablamos ayer acerca del perdón que nace en el corazón de Dios, del perdón maravilloso. Pero los seres humanos, en vez de estar agradecidos, lo que hicieron en esa ocasión es quitar la ropa de Jesús, descubrir a Jesús. Las pinturas que hoy día nosotros vemos a un Jesús con un pedacito de tela que cubre su cuerpo. Pero en los días de Jesús no los crucificaban así, los crucificaban desnudos. Eran puestos allí para que la gente se burlara de ellos. Y estos hombres, viendo los vestidos de Jesús, echaron suerte. Y el pueblo que estaba mirando y algunos de los gobernantes se burlaban. Esto es lo triste de la humanidad. Los seres humanos no aprendemos a reconocer la grandeza de Dios. Y lo único que sacamos es burla. Ellos se burlaban de Jesús. Y sabiendo que había salvado a otros, y sabiendo que había resucitado muertos, habían visto sanar a los enfermos, habían visto sanar leprosos, habían visto la multiplicación de los panes y los peces. Ahora ellos querían que Jesús haga algo por él. Y dicen: a otro salvó, y a sí mismo no puede salvarse. Mis amigos, si Jesús se hubiera salvado, nosotros no tendríamos lo que hoy tenemos: perdón, libertad y esperanza. Jesús murió para que tú y yo tengamos vida. Y no solamente los gobernantes y la gente, también estaban los soldados. O sea que todo lo que había allí, lo que estaban es burlándose de Jesús, escarneciéndole, ofreciéndole algo para calmar su dolor. Y lo que ofrecían era vinagre. Pero la escena en la que queremos quedarnos es esta. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Estas palabras eran fuertes, eran duras, porque a Jesús lo habían dicho otras veces. ¿Quién lo había dicho? Satanás. Cuando Satanás tentó a Jesús, él fue y puso en la mente de Jesús, quiso crear la duda, para que Jesús, si hubiera solo dudado un poquito, nuestra salvación se hubiera perdido para siempre. Y en el monte de la tentación, Satanás, noten lo que dice Mateo 4, versículo 3. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Esta frase, si eres hijo de Dios. Y cuando leo Lucas 23:37, si eres el rey de los judíos, si eres. Lo único que Satanás trataba era de poner en la mente de Jesús duda, en la mente de Jesús inseguridad. En la otra tentación, noten en el mismo libro de San Mateo capítulo 4, en el siguiente versículo, el versículo 6, dice: y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Quién estaba hablando a través de esas personas? El mismo Satanás. Satanás estaba usando la voz de los gobernantes, estaba usando la voz de los soldados, estaba usando la voz de la gente que estaba allí. ¿Para qué?
para quitar la seguridad de que Él era el Salvador del mundo. Y esta frase, si eres hijo de Dios. Pilato había puesto un rótulo, noten, había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Esos eran los idiomas de ese tiempo. Este es el Rey de los judíos. Y cuando leemos más adelante vemos que los judíos fueron donde Pilato para decir, quita ese letrero, porque tú nos estás ofendiendo como nación. Pero Pilato le dijo, lo que está hecho, está hecho. Es el Rey de los judíos y es el Rey de la humanidad. Jesús fue expuesto de esta manera. Entonces, en el verso 39 dice, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, noten, otra vez se repite la misma frase, si tú eres el Cristo. Mira, todas esas frases se repiten constantemente. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Si eres el Cristo, ¿por qué quería poner en duda? ¿Acaso no había visto lo maravilloso que fue Jesús? En el juicio no dijo palabra. Cuando le azotaban, no maldijo. Allí estaba, recibiendo los azotes, recibiendo las escupidas que venían sobre el rostro del maestro. Y nunca dijo ni una sola palabra. Pero ahí estaba un hombre malvado, ofendiendo, siendo instrumento del enemigo. Pero el Señor tenía a alguien a su lado. Y esto es lo más impresionante. Y es aquí donde el mensaje comienza a tomar sentido. Noten, respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Aquí hay una frase, cada vez que lo leo, queda en mi mente. Es el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:6 que dice, teme a Dios. 14:6 y 7, teme a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y aquí este hombre que está siendo crucificado le dice, ni aún temes a Dios, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Y amigos, este es un problema que la humanidad tiene. Nosotros los seres humanos estamos en un momento de crisis, en un momento de dolor, en un momento de angustia. Y no tememos a Dios, y no le buscamos a Dios, y no le respetamos a Dios. Este hombre a un lado de la cruz no temía a Dios, no aceptaba la bendición de Dios, no aceptaba nada. Y otro ser humano igual que él tiene que hacerle pensar, ni aún temes a Dios estando en la misma condición. No temes a Dios. En el verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. El ser humano se da cuenta que cuando hace algo malo, tiene consecuencias. No es que yo hago lo que me da la gana y Dios no me va a hacer nada. Puedes reírte de Dios, puedes burlarte de Dios, pero un día las consecuencias llegan. Nosotros a la verdad justamente padecemos lo que recibimos porque merecen nuestros hechos. Y ahora este hombre le dice, mas ningún mal hizo. ¿Por qué dijo este hombre esas palabras? Porque él miraba a Jesús. Mientras le golpeaban, él miraba a un Jesús sereno. Él miraba a un Jesús que no maldice. Él miraba a alguien que miraba a las personas y con ternura y con amor miraba al cielo y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis amigos, el camino de Jesús a la cruz era un sermón viviente. Cada acción, cada palabra de Jesús tocaba la mente de algún ser humano. Y en este caso del hombre que estaba allí, mas ningún mal hizo.
y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mis amigos, a veces nosotros pensamos que solamente cuando estamos en lo último debemos pensar en Dios. Y vemos que hay gente que estando en las últimas horas de su vida, ni aún así piensan en Dios. Pero este hombre, siendo un pecador, siendo un malhechor que moría en una cruz por sus acciones, mira a Jesús y le dice con ternura: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús es maravillosa. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, vas a estar conmigo en el paraíso. Vas a estar allí. Hay dos actitudes. Uno reconoce su falta. Otro se mofa de Jesús. Y mis amigos, esto es el momento más difícil. Uno reconoce su falta. Reconoce, ve a Jesús. Y ve a Jesús que fue condenado. Ve a los líderes religiosos que se burlan de Cristo Jesús. Ve a los soldados. Ve a la gente, al populacho que camina burlándose del maestro. Pero Jesús está allí. Está allí y toma en cuenta a este hombre que se había apartado. Quizás escuchó algunas veces sermones de Jesús. Quizás vio un milagro que Jesús había hecho. Pero hoy en esa condición, en la condición más difícil, él podía clamar al Señor. Y la respuesta de Jesús fue maravillosa. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estarás conmigo en el paraíso. Sin condiciones previas. Y a veces la gente se pregunta: ¿por qué Jesús le dijo a un ladrón, a un hombre que está allí siendo crucificado, un hombre malo, que no ha hecho nada bueno? Le dice: estarás conmigo en el paraíso. Yo quisiera decirles algo, mis amigos. La salvación no es por obras. Y si alguno no entiende lo que estoy diciendo todas estas noches, estas tardes, mis amigos, la salvación no es por obras. La salvación no es por lo que tú haces. Nosotros creemos que el Señor debía haberle dicho: bueno, tú no mereces estar en el paraíso. No has hecho nada bueno. No has hecho nada. No, tu justicia no ha sido ni como mayor que la de los escribas o la de los fariseos. Tu justicia no tiene ninguna cosa mejor. Lo que tú dices no tiene sentido. Pero Jesús no le dice nada. Jesús no le juzga por su vida pasada. Jesús no le juzga por lo que está pasando este momento. Jesús solo ve un ser humano que reconoce que hay un Salvador. Y mis amigos, esa es la salvación. La salvación no es por obras. La salvación tampoco es por hacer bien al prójimo. La salvación es un regalo de nuestro Dios. La salvación no es porque ayudas a los huérfanos, a las pobres y a las viudas. No, no es por eso. La salvación es solamente por la gracia maravillosa de nuestro Dios. Y Él estará en el paraíso solo porque Jesús lo dijo. Estará en el paraíso porque aceptó a Jesús como su Salvador personal. Y yo te digo en esta hora, querido amigo, si tú quieres estar en el paraíso, lo que necesitas es igual que este hombre, lleno de problemas, lleno de pecados, lleno de luchas. Levanta tus ojos al cielo y dile: Señor, reconozco que eres mi Salvador, que eres mi Señor. Y el Señor te dirá como dijo a este hombre. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy
estarás conmigo en el paraíso. Estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tienes hoy para ofrecer a Jesús? ¿Qué tienes hoy para ofrecer? En nosotros no hay nada bueno y lo he puesto en letras. Mis amigos, nosotros no tenemos nada bueno para ofrecer a Dios. Nosotros lo único que tenemos es pecado, engaño, mentira. Alguno puede decir, pero yo voy a la iglesia, yo guardo el sábado, yo soy adventista del séptimo día. Mi amigo, esto es importante, pero no es objeto de salvación. La salvación es un regalo de nuestro Dios. La salvación es el poder de Dios, de la gracia. Es una gracia inmerecida. No merecemos y el Señor nos da esta gracia. No es por lo que haces, es por lo que recibes. Hay gente, el Señor Jesús dice que al final dirán frases como estas. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dirá el Señor? Nunca te conocí, nunca te conocí. Porque no es por milagros, no es por profetizar, no es por hacer cosas especiales, es un regalo maravilloso de Dios. Y el hombre en la cruz del Calvario, este es un ejemplo claro de la salvación. No por obras, no por nada de lo que haga el hombre. La salvación es solamente ¿qué? Aceptación. Y te insisto, lo más importante para empezar la vida cristiana es aceptar el sacrificio de Jesús en mi favor. Y es hermoso como dice el apóstol Pablo en el Romanos capítulo 3 versículo 28, ¿no? Dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mis amigos, hace unos 30 años atrás di una campaña evangelística en algún país del mundo y hablé acerca de estos mensajes de la justificación por la fe. Cuando terminé, los que escucharon se emocionaron y entendieron el mensaje, y los otros les contaron lo que yo había dicho. Y cuando llegó a los oídos del presidente de ese lugar, y él dijo: ¿y qué dijo ese hombre? Ese hombre dijo que no nos salvamos por obras, sino por la fe en Cristo. Y él dijo: este hombre está mal. Este hombre está mal. Y me cerraron los púlpitos y no me permitieron volver a predicar a ese lugar. Solo por haber dicho esto que acabo de repetir. Yo espero que tú no me cierres tu teléfono, no me cierres el lugar, el sitio donde estás escuchando. Pero amigo, lo que Dios dice en relación a la salvación: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Y es enfático: por fe sin obras de la ley. Verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Dios es un Dios de todos los seres creados en el planeta Tierra. Pueden ser religiosos, no religiosos, ateos. Pueden ser musulmanes, pueden ser cristianos, pueden ser lo que sea. Todos tenemos un solo camino para llegar al cielo, y ese es Cristo Jesús. No hay otro camino. Pronto lo que acabo de decir va a ser una herejía. Y usted me va a decir: ¿por qué? Porque con el ecumenismo estamos buscando una religión de un corte mundial. Que no digamos al uno ni al otro. Que no podemos decir que solo en Cristo hay salvación. ¿Qué va a pasar con un musulmán que no cree en Cristo? ¿No va a ser salvo? Yo te digo una cosa.
Él puede no querer creer en lo que Dios dice, pero la salvación será siempre igual, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay. Para toda la humanidad es el mismo proceso, es el mismo camino. Por eso el Señor le pide a su pueblo predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, pueblo, lengua, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Mis amigos, este es el mensaje de Dios para gentiles, para judíos, para todas las religiones. Sigue siendo el mismo mensaje. Versículo 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. El apóstol Pablo está hablando aquí de una manera interesante. Está hablando a judíos y a no judíos, a circuncisos y a incircuncisos está hablando. Y luego continúa en el verso 31, dice: luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí? Y ahora aquí quiero quedarme unos minutitos. Noten, mis amigos, ¿por la fe invalidamos la ley? No, no se invalida la ley, ¿no? Y el apóstol Pablo dice: en ninguna manera. La ley nos salva. ¿La ley qué hace? Nos muestra el pecado. Nos muestra el pecado, no hace otra cosa. La ley dice: no matarás, y no puede hacer nada más. No cometerás adulterio, y no puede hacer nada más. Acuérdate del sábado para santificarlo, y no puede hacer nada más. No nos salvamos por hacer estas cosas, no. Nos salvamos, ¿por qué? Por la fe en Cristo. Pero esta fe no elimina la ley de Dios, porque la ley de Dios es el estandarte de la santidad y justicia. Mis amigos, la ley de Dios es principios que nos ayudan a vivir una vida en armonía. Si el ladrón en la cruz hubiera vivido más tiempo, imaginemos que no se murió, le perdonaron y ahora tenía que seguir viviendo. Y Jesús le dijo: estarás conmigo en el paraíso. ¿Será que él iba a quitar el paraíso? No. ¿Qué iba a pasar? Iba a pasar el milagro que el Señor hace en cada hijo de Dios. Pondré en ellos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y pondré también mis leyes en su mente y en su corazón. Los hijos de Dios obedecen la ley no para salvarse, sino porque ya somos salvos en Cristo Jesús. Y podemos decir, como decía el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir una vida de armonía, en paz con Dios, no para salvación, sino porque ya soy salvo. He sido salvo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo a este hombre: estarás conmigo en el paraíso. Estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, te hago una pregunta. ¿De qué lado de la cruz estás tú? ¿De qué lado de la cruz? ¿Estás del lado del ladrón que maldecía a Jesús? ¿O estás del lado del ladrón que aceptó al Señor Jesús como su Salvador? Que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo te pregunto, ¿de qué lado de la cruz estás? Quizás estás escuchando y estás escuchando porque algún familiar te ha pedido que lo escuches. Pero no podemos estar del otro lado. Ponte del lado correcto, del lado donde está el Señor Jesús. Y este es un claro ejemplo de la salvación. Si estás del lado correcto, entonces podrás vivir la experiencia hermosa de ser salvos en Cristo Jesús. Mis amigos, la salvación no se gana. La salvación se recibe como un regalo de nuestro Dios. Así como el Señor le regaló al ladrón en la cruz, sin mérito alguno, sin haber hecho ninguna cosa para merecerlo.
así también Dios nos regala a nosotros. Te regala a ti y me regala a mí. Y me dice mi hijo, yo no quiero que tú me trates de comprar algo. La salvación no se compra. No se compra con ayunos, con sacrificios. No. La salvación se acepta. La salvación se recibe. Y hermanos, cuando aceptamos esa salvación, entonces estamos preparados ¿para qué? Para encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estarás conmigo en el paraíso. Esta es una frase impresionante. Hay varias interpretaciones. Hay gente que dice que se murió y ya se fue al paraíso y está allí en el paraíso. Bueno, la Biblia enseña algo diferente. Las tradiciones hablan de que los muertos se mueren, unos van al cielo, otros al purgatorio, otros al infierno. Pero eso no enseña la palabra de Dios de esa manera. Dios nos enseña de una manera diferente. El Señor Jesús va a volver. Y cuando Jesús venga en las nubes de los cielos y los santos ángeles con él, la promesa del Señor dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tesalonicenses 1:16, lea en su Biblia. Mis amigos, el hombre que murió aquel día junto a Jesús descansa. Y un día, cuando el Señor Jesús vuelva, ese hombre se levantará. ¿Y se levantará para qué? Para volver otra vez a recibir la promesa que el Señor le hizo. ¿Cuál fue la promesa? Estarás conmigo en el paraíso. Estarás conmigo en el paraíso. Jesús hoy está en el santuario celestial. Todavía no está en el paraíso. Todavía no nos han devuelto lo que es el Edén perdido. Jesús nos ha perdonado. Y el Señor está dando oportunidad a los seres humanos para que vengan a Él, para que lo acepten. Y Él no está poniendo condiciones, solo está diciendo, cree. Al que cree, todo es posible. Si tú crees y aceptas la salvación del Señor, el Señor va a tomar tu vida y te va a cambiar y te va a dar un nuevo corazón y un nuevo propósito y una nueva razón para vivir. Y cuando leo el libro del Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio de ¿qué? Del paraíso de Dios. Mis amigos, la promesa de Dios al ladrón de la cruz, porque él no tiene nombre, no tiene nada. En la Biblia no se registra ningún nombre. Las tradiciones le han puesto nombres, pero la Biblia no dice nombre. Este hombre un día estará ¿dónde? En el paraíso de Dios. ¿Y comerá de qué? Del árbol de la vida. Yo te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado correcto? ¿Estás al lado del Señor Jesús? ¿Le aceptas como tu Salvador personal? ¿Crees que Él murió por ti para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia? Mi amigo, si todavía no has entendido esta parte, te pido en esta hora, ábrele tu corazón a Dios. Y haz una oración tan sencilla como hizo el ladrón en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quisieras repetir esta frase? Hazlo tuya, no de ladrón, hazlo tuya. Y dile en esta hora, repite conmigo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ten la certeza de que Jesús te contesta del otro lado, estarás conmigo en el paraíso. Y mi amigo, quiero verte. Si yo no te vuelvo a ver en esta vida, y si solo escuchaste este mensaje, yo no quiero que te pierdas. Yo quiero que un día nos abracemos en el reino de Dios, en el paraíso de Dios, y que juntos comamos del árbol de la vida,
Y un día le diga: Señor Jesús, gracias porque moriste por mí. Y has muerto para que yo tenga vida y para que la tenga en abundancia. Deja que el Señor te bendiga. Deja que el Señor te dé un nuevo corazón. Deja que Dios te dé una nueva razón para vivir. A nuestros amigos que están escuchando a través del teléfono, queridos, Dios los ama con un amor tan grande. Quizás no pueden ver esta transmisión, pero sí podemos oír. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Espero que este día haya sido para usted un encuentro con el Dios de la vida. Abre tu corazón, deja que te bendiga. Cuando sientas que tus culpas vas cargando sobre ti y el error que cometiste aún le sientes su sabor. Cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono. Queridos amigos, apreciados hermanos de Williamsburg, de East New York, y a nuestros amigos que están en otras partes del mundo escuchando este mensaje. Amigo, Dios te ama, nunca te ha dejado de amar. A pesar de tus fracasos, de tus luchas, de tus caídas, el Señor todavía te extiende su mano para levantarte, para darte un abrazo y decir: hijo, vuelve a casa, vuelve. Hay un lugar para ti en el paraíso. No te quedes sin estar allí. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono, con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono. El perdón de la cruz alcanza a cada ser humano, en cualquier lugar de la tierra. No importa la edad, no importa la cultura, no importa la religión. Jesús perdona al que le busca. El que acepta su sacrificio será salvo y tendrá un lugar en el paraíso de Dios. Abre tu corazón y deja que el Señor
derrame tus bendiciones sobre ti y por sobre toda tu familia. Inclinamos el rostro. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque eres bueno, porque tu misericordia nos alcanza día tras día. Señor, el mensaje de hoy toca mi corazón profundamente, mi Dios, porque no merezco nada, pero tú me regalas un paraíso por el hecho de recibir a mi Jesús como mi Salvador personal. Señor, por favor, toma los corazones de las personas que hoy se consagran a ti. Dales una nueva oportunidad para que vivan una vida bonita. Que tu paz, tu amor sea con ellos. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana, 6 en punto de la tarde, continuamos con este mensaje para la ciudad de Nueva York y esperamos que Dios toque la vida. A mis hermanos de Williamsburg, de East New York, que Dios los bendiga. Mi sentido de pesar a aquellos que perdieron un familiar amado y que la paz de Dios sea siempre con ustedes. Saludos a nuestro pastor José Cruz. Que Dios le bendiga, pastor, a usted, su familia y sus iglesias. Amén.